Hola, buenos días. Ahora sí. Ya no voy a decir palabrotas entonces, por si acaso. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización, en este caso, y por invitarme a mí a moderar esta mesa, que como todo el mundo sabe es la mejor de las mesas, por los invitados que tenemos. Y bueno, me gustaría también agradeceros a vosotros, ¿no?, vuestra presencia aquí, y hoy además que es el día que digamos que menos hemos dormido, cansados desde ayer, y que estéis aquí escuchándonos a nosotros y a estos cuatro fantásticos invitados que tenemos. Mi nombre es Antonio Rico, trabajo en Tecnalia, en la parte de desarrollo de negocio. He recorrido bastante vida profesional en el mundo de las energías renovables marinas. Y hoy nos hemos juntado aquí para tratar de contestar una pregunta, que es si realmente nuestra profesión, si realmente la ingeniería naval y oceánica, que parece que nos olvidamos del oceánico siempre cuando hablamos del ingeniero o ingeniera naval, parece que lo dejamos ahí, si nuestra profesión está encarando suficientemente bien y si estamos afrontando bien el reto que se nos viene encima de las energías renovables marinas. Para responder a esas preguntas, pues bueno, tenemos a un plantel muy bueno que os voy a ir presentando a medida que ellos vayan haciendo una presentación que nos van a contar en qué están trabajando. Y luego las preguntas, que sí que nos gustaría que se centrara mucho vuestra participación, por favor, en hacer preguntas, las dejaremos para el final. Pero primero permitirme que ponga en contexto todo esto de las energías marinas y dónde veo yo que la profesión nuestra pues puede estar encontrándose quizás bajo cierta presión. Bueno, como todos sabéis, hemos hablado en estas mesas, hemos estado hablando de las ponencias, muchas de las ponencias y muchas de la mesa redonda hemos estado hablando de la descarbonización. Eso es una gran presión, toda esa descarbonización que tiene que sufrir nuestro sector y en general todo el sector energético, es una gran presión hacia las energías renovables, porque realmente si queremos ese hidrógeno verde del que hablábamos antes, necesitamos hacerlo con renovables. Realmente si queremos ese amoníaco verde, al final es una síntesis a partir de un hidrógeno verde, con lo cual las energías renovables tienen que estar ahí. Por otro lado, tenemos una segunda gran presión, y es estos últimos acontecimientos que nos está pasando con la invasión de Rusia en Ucrania, nos ha llevado a acelerar quizás esa necesidad de dependencia que tenemos de fuentes de energías externas. Todo esto, desde mi punto de vista, y luego me corregís, desde mi punto de vista lo que está haciendo es crear una gran presión para que todas esas energías renovables se desarrollen y se implanten de una manera mucho más rápida y mucho más veloz de lo que teníamos previsto inicialmente. Entre esas energías renovables sabéis que están las marinas. Y las marinas, que aunque marinas, oceánicas, energías offshore, la hemos llamado muchas veces de muchas maneras, y sabéis que ya desde el año 2010 se viene hablando, ¿no?, de todo este tema de las energías marinas renovables. Pero si os dais cuenta por el camino, parece que en algunas hemos avanzado muchos, parece que en otras hemos avanzado muy poco. Parece, por ejemplo, que la energía undimotriz, la energía de las olas, que llevamos 15 años hablando de ella, parece que se nos ha quedado por el camino, parece que no ha conseguido cuajar. La energía de la tidal o de corrientes marinas parece que, aunque bastante bien desarrollada, pues se ha quedado como una oportunidad muy, muy de nicho, que no se está, simplemente por un tema de recurso. La fotovoltaica flotante marina es algo que viene pegando con fuerza, quizás la más joven y que viene pegando con fuerza, y es la joven promesa. Y, por supuesto, la eólica offshore, que desde hace años es el caballito blanco, digamos, de todo este proceso de empuje en las energías renovables marinas. Pero pensad que detrás viene la flotante, y la flotante ya hay algunas realidades de soluciones flotantes ahora mismo en fase de testeo. Entonces, toda esta presión hacia las energías renovables marinas para que su implantación y su desarrollo sea lo más rápido posible, creo que a nuestra profesión nos pilla en medio. Creo que el ingeniero naval está en medio de esa presión
y lo que nos gustaría hoy comentar con todos vosotros es si realmente estamos preparados o no para afrontar ese reto y si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, muy bien o súper bien, ¿no? Porque somos modestos ante todo. Entonces, permitidme que os presente a esta mesa que tenemos hoy, permitidme que os presente en riguroso orden aleatorio, porque hemos cambiado el orden de presentación de acuerdo a cómo hemos ido cargando las presentaciones. Entonces, en primer lugar, me gustaría presentaros a Ignacio Jiménez, le conocéis. Ignacio Jiménez, que es ingeniero naval en la Politécnica de Madrid. Lo voy a decir de memoria, porque como nos conocemos todos, voy a intentar decirlo de memoria, ¿no? en vez de leerlo. Es ingeniero naval por la Politécnica de Madrid, por la Escuela de Madrid. Ignacio tiene el máster, sí que me lo tengo apuntado, el máster de gestión avanzada en la Universidad de Deusto. Ignacio, que es un enamorado de la ingeniería, ha vivido toda su vida, toda su carrera profesional en el sector de la construcción naval, principalmente, bueno, inicialmente en la naval de Sestao, que bueno, que como todos sabéis, pues por desgracia se cerró hace unos años, pasando a Navantia, y en Navantia actualmente perteneciendo a la dirección de, sabéis, la marca que ha sacado Navantia, la apuesta que ha sacado Navantia, que se llama Synergies, la apuesta de Navantia por las energías verdes, por el hidrógeno verde y en general por por las energías renovables marinas. Entonces, le voy a dar paso a Ignacio. Primeramente, Ignacio, muchas gracias por venir. Y, Ignacio, sí que te pedimos que nos cuentes, por favor, en qué estáis trabajando en este ámbito de las energías marinas. Muy bien. Por favor, la primera presentación, si es tan amable. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos por estar aquí, ¿no? A la organización por invitarnos a participar en esta mesa. A puntualizar dos cosas en la presentación, ¿no? La de, como recordabas al principio, naval y oceánico. Me gusta esa palabra oceánico y más ahora, ¿no? Y también deciros que indicaba, ¿no? Otro que no es algo especialmente, pero considero importante y sobre todo aquí, ¿no? Viendo el público que tenemos detrás, sobre todo, es mentor, ¿no? Me considero mentor, participo en programas de mentoring de Navantia y creo que es una obligación para nosotros hacer eso, no en las etapas finales de nuestra carrera profesional, ¿no? Sino siempre que podamos. Bueno, Navantia Synergies. He querido cambiar, normalmente se conoce como subestaciones offshore, ¿no? He querido expresamente poner marinas, ¿no? Para acercarlo más a nuestra profesión, ¿no? Aquí, este es el índice. Como podéis ver, ¿no? El barco que nos mostraba antes nuestra compañera de la Armada, el viento, ¿no? Es lo que nos va a dar a nosotros, ¿no? Es nuestra cadena de valor en nuestros productos de eólica marina, ¿no? Hablaremos de los productos muy brevemente, dos páginas para que sepáis lo que Navantia está haciendo en este sector. Hablaremos de subestaciones de HVAC, ¿no? Los que no son de aire acondicionado, de HVAC, son de high voltage, corriente alterna, HVDC, campo donde queremos estar y hemos hecho pequeñas cosas. Subestaciones cero emisiones, aunque parezca que no, hay combustible en las subestaciones, combustible diésel, y subestaciones flotantes, como decía antes Antonio, que es el, no sé si me he pasado, el futuro, ¿no? Y sobre todo en España. Aquí, ¿no? ¿Podéis avanzar? Ahí. Bueno, Navantia construimos cimentaciones y plataformas tipo jacket, tipo monopiles. Las tipo jacket, como veis ahí en la foto, sobre una barcaza. Estamos hablando de jacket de 3 patas, de 4 patas, 40, 50, para 8 megavatios de potencia ahora. Nos están pidiendo para 11, nos están pidiendo incluso jacket para 100 metros de profundidad, específicas, no para grandes campos, pero de esos órdenes de magnitud, para que veáis cómo va creciendo el producto. Y hablamos siempre de unidades de más de 1000 toneladas unitarias. 1000, 2000, no son productos de pequeño tamaño, ¿no? Debajo tenemos lo que es la fábrica de monopiles, que está a punto de ponerse en marcha en nuestras instalaciones de FENE, con uno de nuestros socios. Y a la derecha vemos
las plataformas flotantes que hemos construido, plataformas en parques precomerciales, también del orden de 8 megavatios, y que están produciendo hoy día y que estamos un poco a la espera de estos desarrollos de flotantes, que seguro que algunos de nuestros compañeros de mesa nos cuentan, ¿no? Poder empezar a construir de manera seriada y en grandes unidades, ¿no? Un tipo, abajo otro tipo. Y ahora vamos un poco al producto que completa y que llena más contenido técnico, ¿no? a la parte de la eólica marina, ¿no? Son las subestaciones offshore, como os decía, subestaciones de corriente alterna y subestaciones de corriente continua. Luego veremos algún ejemplo de la diferencia, ¿no? Aquí construimos la subestación para Wikinger, 400 megavatios de potencia, entrada 66, salida 220 kilovoltios. Es la primera subestación construida por Navantia en Puerto Real. Fue fabricada, instalada en 2 unidades por peso. Sabéis que esto luego hay que llevarlo en barcos, con buque grúa hay que ponerlo en posición. Aquí tenéis el modelo 3D, la parte de jacket y la parte de subestación. ¿Vale? Con dimensiones, para que os hagáis una idea, de órdenes de magnitud de 60, 20, 16 metros y peso de la TSS topside, la parte de subestación, 5.200 toneladas. Cuando vamos a grandes pesos, el número de buques grúa que pueden hacer esas operaciones son limitados, por tanto, las compañías tratan de ajustar el peso, y en esto que fue unos años antes, pues dividirla en 2 unidades y hacer el montaje con 2 unidades. Ya veis órdenes de magnitud de 125 kilómetros de cable, las jacket, en este caso de 6 patas, ¿no? 45 metros y también 2.400 toneladas. Posteriormente construimos East Anglia ONE para Reino Unido. Mismo potencia de tensión de entrada, salida, ¿no? Una subestación con volumen reducido y jacket de 4 patas, ¿no? En la mar, ¿no? Y en general, pero en la mar, cuanto menos volumen, menos espacio, ¿no? Estamos menos sometidos a las condiciones de la mar, ¿no? Aquí, en las siguientes páginas veréis un poco, porque quiero entrar dentro de lo que hay en una subestación, ¿no? Que parece que a los ingenieros navales nos queda solo la parte exterior. Aquí podéis ver 700 megavatios frente a la otra, la topside solo pesaba 3.500 toneladas, ¿no? Y la jacket, que era de más profundidad, tenía más peso, siendo la instalación eléctrica más grande, obvio, por la potencia que tenía, ¿no? Esto es lo que hay dentro, sistema eléctrico principal, y qué es lo que hay dentro de una subestación. Viene alimentada de los cables de la turbina en diferentes arrays. Ahí abajo veis, ¿no? Ahí pues aparecen 12, por 12 tubos entran los cables de los diferentes campos. Tenemos lo que es el cuadro de GIS, ¿no? Que están conexiones dentro de tubería, ¿no? Y con gas, que luego veremos algún detalle. Las transformamos, lo más pequeño que está ahí es lo que luego es más grande en la subestación, ¿no? Los transformadores, ¿vale? Y pasamos a los cuadros, vamos a llamarle así, de más alta tensión, 220 voltios, que son los que mandan la corriente a tierra, con los elementos, los SUN reactor, muy relevantes para la reactancia y poder hacer la transmisión de la mejor manera posible. ¿Todo esto qué va dentro? Pues como nos pasa en los barcos, ¿no? Tenemos que dotarle de sus servicios auxiliares, ¿no? Sus sistemas de control, sus equipos de elevación, tanto en las zonas donde están como por fuera, sus sistemas de aire acondicionado, muy relevantes en algunos espacios que veremos, sus sistemas contra incendios y sus sistemas de emergencia. Puestos en modelo visto 3D, también, la verdad es que no se ve muy bien pero os podéis hacer la idea, ¿no? Estos son los GIS, que os decía antes, ¿veis? Tubos, ¿no? Ayer, hablando con alguien experto en este tema, me preguntaba, ¿cómo vais a hacer en las flotantes para que los tubos
estos de vacío, no tengan vibraciones, sus flexibilidades, pues le decía, digo, pues no es ningún problema, como hacemos en los barcos, todos los requisitos de rigideces, etcétera, que tenemos, pues se cumplen. Son requisitos de suministrador que en los diseños pues estamos cumpliendo en las partes fijas y cumpliremos en las flotantes. Transformadores, que vemos ahí con su refrigeración fuera, su tanque de aceite, Estamos hablando de pesos de cientos de toneladas, no son nada pequeños, la parte de 220 voltios a la derecha, los que os decía antes importantes, Sun Reactor para la reactiva. Muy bien. Luego pasamos a la parte de continua. La parte de alterna son en número las más relevantes, las más en cuanto a número, pero ¿qué ocurre cuando vamos a más de 100 kilómetros de la costa? Esas corrientes en alterna no pueden ser transmitidas de manera eficiente y pasamos a subestaciones de continua. ¿Vale? Navantia ha construido, no la subestación entera, ha construido módulos de continua, en este caso inversos. Se lleva la corriente en continua desde tierra, en algún país que es más barato en tierra la energía, lo llevan a un campo y aquí se convierte. Convertidores de frecuencia para tener la corriente alterna para la producción que tienen en ese caso. Este es donde Navantia empieza a trabajar en lo que es continua, que tenemos transformación y conversión, 2 pasos. Aquí veis un ejemplo de lo que estamos hablando, verdaderas cajas, la casa de la subestación, Nosotros tenemos que construir esa casa, saber lo que hay dentro, lo que os decía. Si veis esta imagen que no se ve muy bien, es la que marca la diferencia, son los convertidores de frecuencia, Es como ahora abrimos un armario convertidor de frecuencia de un buque de 5 megavatios, para lo que hablábamos antes de velocidad variable, etcétera, etcétera, y ese zoom lo hacemos y resulta que su casa son volúmenes de 50 metros, de volúmenes muy grandes. Veremos, para que os hagáis una idea también de orden de magnitud de aquello que sería un ejemplo, subestaciones con las dimensiones, estamos hablando de 125 metros por 88 por 50, pesos de más de 16.000 toneladas, ¿vale? Con una cantidad de cables dentro del orden de 600 kilómetros, y jacket de 9.000, 10.000, 11.000 toneladas de peso. Y como veis en lo que es la estructura, muy asociado a lo que es la estructura naval de los bloques planos de los grandes barcos que construíamos en el pasado, Allí no hay bulbos ni popas, pero hay estructura típica de construcción naval y en un ambiente marino, Como comentaba antes, aunque parezca mentira, en las subestaciones hay combustible. Cuando el parque para, tenemos que, atender una emergencia y, en algunos casos, en general, tener unas labores de mantenimiento, mantenimiento programado y para lo cual se necesita energía. Actualmente, con carácter general, tenemos una pequeña planta, 400 voltios, un generador, y es lo que queremos. Y, de hecho, hay clientes que han pedido, como es lógico, no solo hay que ser el 99,9% verde, hay que ser cero emisiones, Entonces, tenemos propuestas en las cuales, a través de un tratamiento de agua, falta aquí, un electrolizador, compresión, almacenamiento de hidrógeno, lo almacenamos y a través de una pila de combustible, un convertidor de frecuencia, generamos esa misma corriente. Siempre en backup con una batería, las instalaciones de pila de combustible tienen que ir en backup con una batería y las dimensiones de una o de otra pues dependerán de los perfiles operativos. Puede haber soluciones que solo se quiera hacer en emergencia y tengamos solo una batería de acuerdo a las horas que la sociedad de clasificación nos exige, o puede haber casos donde queramos atender varios días de mantenimiento, para lo cual habremos generado hidrógeno con la energía renovable, lo hemos almacenado en unas botellas,
a 350, 700 bares, depende, ¿no? Ahora marino estamos a 350, seguro que llegamos a 700 como en tierra, ¿no? Y es la energía que utilizaremos para esos momentos de emergencia de mantenimiento, ¿no? Tendremos la subestación, ¿no? Cero emisiones completamente. Bueno, flotantes. Como sabéis, tenemos el Plan España 2030, 3 gigavatios instalados de energía eólica offshore. En España tiene que ser flotante, si no ya tendríamos alguna jacket de las que hemos construido, ¿no? Puesta. ¿Vale? Se están terminando de definir los planes donde van a estar instaladas estas, ¿no? estas plataformas. Como veremos en alguno de los casos, 3 gigavatios, que no es nada en el ámbito nacional, ¿no? Tenemos instalados a día de hoy pues, más de 100 gigavatios, esa es la potencia instalada en la red nacional, 110 creo que son. Tenemos, creo que son 30 de energía eólica onshore, o sea, 3 es poco, pero 3 es, lo veremos después, si dividimos por 15 megavatios, que son las plataformas que se pretenden, hablamos de 200, ¿no? Plataformas flotantes. Y ese es el inicio, ¿no? Estamos hablando, como decía, de un 3%, menos de un 3% de lo que hoy hay en la planta eléctrica, vamos a llamarle modo barco, planta eléctrica española, ¿no? Justo. Bueno, esto empezó, os suena, Fukushima, ¿no? Ya en 2013 montaron una, entre comillas, subestación flotante, con su helipuerto, pero un orden de magnitud de 5 megavatios, ¿no? No ha habido nada entre tanto, ¿vale? Los tecnólogos en todos los conceptos están haciendo sus desarrollos. Los equipos que antes veíamos de esas dimensiones, de esas tensiones, no están, como decimos, acostumbrados a trabajar en sitios que no sean fijos, ¿no? Con movimiento, y todavía pues, tienen que ponerse en el mercado esas tecnologías, ¿no? Para acometer esto, Navantia ha empezado a participar en un proyecto junto a DNV y otras 35 empresas del sector. ¿Vale? Y ponemos en marcha un proyecto de una subestación flotante, como veíamos antes, pero además con 0 emisiones, que poco para mezclar los dos ámbitos, ¿no? En ellas, ¿cuáles son los principales retos? Los cables de 220 kilovoltios, aunque los de 66, que son los de las plataformas, ya están desarrollados y ya tienen capacidad de ser instalados, siendo con los grados de flexibilidad que exigen, los de 220 todavía no están disponibles. Los equipos, como os decía antes, principales de alta tensión también están en fase de desarrollo y determinación y de ponerlo en el mercado para que puedan ser instalados. Los sistemas de amarre, aunque sea algo muy, ¿no? Muy naval, ¿no? Como nos van a decir a nosotros cómo amarrar, ¿no? Los barcos grandes, pequeños y de todo tipo. Pero bueno, ahí veis los ejemplos. Hace poco recibíamos una petición, ¿no? De una subestación, y digo para que tengáis un poco los límites que hablábamos antes, a 100 kilómetros de la costa, por tanto, opción alterna continua, y en una profundidad de 1000 metros. No 100, no 500, 1000 metros. O sea, os podéis hacer a la idea de los sistemas que hay que hacer de amarre para tener una subestación en esas zonas, ¿no? Y el reto de la generación de hidrógeno offshore, ¿no? De ahí el proyecto, ¿no? Y entendemos que con estos pasos nos queda mucho por hacer y estamos en ello. Los próximos pasos será la generación de hidrógeno offshore, cuando, ¿no? En algunos sitios más tarde, en España pues seguro que tardamos más en que se nos acabe el espacio en tierra, en países tipo Alemania, Países Bajos, seguro que rápidamente tienen que salir fuera, ¿no? a generarlo, porque además ahí está la facilidad de la energía, ¿no? Y yo creo que he acabado en tiempo. Pensaba que iba a ser más corto, pero me he enrollado un poco, ya me podéis perdonar. No, te perdonamos.
Muchísimas gracias, Ignacio. Me has recordado una cosa que quería haber dicho yo al principio y que tú lo has mencionado, y es que al final todas estas energías renovables están en el entorno más hostil posible después de un volcán en erupción. No, eso en algún sitio lo he leído. Pero bueno, vamos a dar paso a nuestro segundo invitado, es Bernardino Couñago. Bernardino Couñago, también ingeniero naval y oceánico, ¿verdad? Que nos dejamos la coletilla atrás. Yo me quedo, Bernardino, con tu currículum, que es muy extenso, me quedo con el premio al mejor ingeniero naval joven 2018, si no recuerdo, 2018. Bernardino Couñago es un apasionado de las energías renovables, de hecho toda tu carrera la has vivido en el mundo de las energías renovables, fue compañero mío en Tecnalia durante un tiempo, luego estuviste en Iberdrola bueno, Steico, ¿es verdad? Estuviste en Steico, en el GMC, en Steico. Varias patentes, Sí. 3 patentes tuyas, creo recordar, con respecto a la Sí, fotovoltaica flotante. hay patentes de TLPs y la de las TLPs. es un Iberdrola y ahora efectivamente. tenemos otras cuantas, sí. Eso, ahora nos contarás. Y bueno, y cofundador de la empresa Bluenables, lo he pronunciado bien, es complicado, mira, Bluenables, de la empresa Bluenables, que pues te pedimos por favor que nos cuentes dónde estáis, qué estáis haciendo. Sí, estupendo. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a asistir a este evento. La última vez que estuve aquí fue precisamente en las jornadas que se hicieron en 2008, y en aquel momento el padre de este señor estaba hablando por primera vez, yo creo que casi en el mundo, de temas de eólica flotante. Y yo asistí como alumno pues para ver, ¿no? A ver qué era aquello, y de hecho fue la raíz de mi proyecto fin de carrera. Y fíjate que 14 años después estamos aquí con una situación totalmente distinta. Por aquel entonces, bueno, a mí lo mejor que recibí fue no te pongas a hacer ese proyecto que no sirve para nada, excepto el padre de Jaime, que sí que me dijo, bueno, pues yo te apoyo si quieres, ¿no? Entonces, gracias a pioneros como él, pues hoy en día hay un mercado, parece, ¿no? Parece que ya estamos en ese punto de dar ese salto, ¿verdad? Y a mí me gustaría que dentro de 15 años, pues lo que hoy, por ejemplo, esas subestaciones de hidrógeno, que al igual que en Avantia nosotros también estamos dándole unas vueltas, ojalá que alguno de esos alumnos que hay por allí, ¿no? Dentro de 15 años diga, pues joder, yo estuve allí una vez, asistí, fui allí de resaca y fíjate, ahora estoy aquí. Pero bueno, entonces Bluenables es una ingeniería, ¿vale? Es una ingeniería y consultoría muy especializada. Nos dedicamos única y exclusivamente a la ingeniería offshore, ¿vale? La empresa la fundamos en 2019, 3 ingenieros navales, en la actualidad 5 ingenieros navales somos los socios. La plantilla ha crecido, me gustaría decir que gracias a un plan estratégico muy bien pensado, pero en verdad es por motivos, precisamente porque el mercado empuja. Entonces ya somos 21 ingenieros, este año subiremos a 24 posiblemente, yo creo que el 80% son ingenieros navales, no por sectarismo, pero sí que es verdad que dado el negocio que tenemos nos encaja muy bien el perfil de ingeniero naval. Hay que explicar muchas menos cosas a los alumnos que vienen desde ingeniería naval, aunque sí que es cierto, y eso también es parte de la temática de hoy, que tenemos que convivir con muchas otras ingenierías, con ingenieros industriales especializados en control, con geotécnicos, con gente especializada en electricidad. Nosotros sabemos un poquitín de electricidad, pero digamos que está acotado por el barco, y sí que hay auténticos especialistas que miran en las redes de distribución y en la producción de eléctrica a nivel nacional y a nivel mundial y a nivel europeo, ¿no? Entonces, nuestro equipo es un dato curioso que me gusta poner. Si contamos la experiencia de todas las personas, tenemos más de 140 años de experiencia acumulada en ingeniería offshore y bueno, aparte ahí lo que comentaba Antonio, ¿no? Tenemos una serie de tecnologías que están o en patente o en proceso de patente o ya patentadas, porque nuestro modelo de negocio es mixto. Nosotros hacemos ingeniería al uso para terceros, pero también desarrollamos estas tecnologías. ¿Cuál es la diferencia respecto a otros tecnólogos, como puede ser XNOWIND, SciTech y otros que hay en el Nautilus y otros muchos, ¿no? Nosotros no somos tan ambiciosos como ellos y entonces nuestras tecnologías las maduramos hasta un nivel de madurez, lo que se conoce como el TRL, hasta un TRL 6 aproximadamente, y después tratamos de comercializar
esas tecnologías. O sea, vendemos el IP, la propiedad intelectual, ¿no? No nos ha ido mal con ese modelo de negocio y también eso a la vez nos permite trabajar en la parte que nos gusta, que es la parte conceptual y básica de los proyectos, ¿no? En la que hay que meter un poquito más de coco y después ya que vengan las grandes ingenierías y las grandes constructoras y demás a hacer su trabajo, ¿no? Y a ganar millones de verdad. La empresa, pues nosotros ya desde el primer momento la concebimos como una empresa de trabajo en remoto. Vimos que ya había maneras de gestionar equipos medianos bueno, pues con las herramientas actuales. Luego vino el COVID y vino a refrentar un poquito nuestra apuesta, nos vino muy bien. Pero bueno, en principio la base está en Tenerife, la mayor parte del equipo está en Madrid, pero precisamente esta capacidad de trabajar, de poder contratar a gente en remoto y ser muy flexibles, nos permite contratar a gente muy especializada pues en Marsella y en Holanda, ¿no? Entonces, me voy a centrar en la parte de tecnologías, os voy a contar un poquito las tecnologías que hacemos y después cómo encaja esto con la temática de esta mesa, que es precisamente qué pintamos los ingenieros navales en todo esto. Obviamente, en una empresa como la mía podéis entender que los ingenieros navales pintamos mucho, pero las energías flotantes, energías renovables marinas en general, el Blue Economy es muchísimo más amplio, ¿no? Pero bueno, centrándonos en la parte que a mí me toca, pues nosotros tenemos esa tecnología que veis ahí que se llama WinBoss. Todo lo que es sufijo Boss son tecnologías nuestras. Me gustaría también decir que hay un plan estratégico y de marketing detrás. Es mentira. Estábamos en un bar haciendo ese diseño y eso obedece a Bernardino, Óscar y Sergio, que éramos los tres que estábamos en ese momento. Cuando esto empezó a crecer, nos dimos cuenta de que no era muy profesional, ¿no? Entonces, cambió a Bluenova Bols Offshore Solutions, que tiene otro estilo, ¿no? Otra presentación, desde luego. Entonces, esta SPAR es una SPAR tradicional cuando está operando, tiene un proceso de instalación que es parte del proceso de patente, parte de acero, parte de hormigón. En la actualidad tenemos un diseño hecho y testado como prueba de concepto de 10 megavatios. Se va a hacer en CEIPAR en diciembre, enero, más o menos, ¿no? Tenemos los ensayos de la de 15, pero nos han confirmado, bueno, lo tenemos casi cerrado, no sé si todavía del todo, pero casi seguro, con CEDETI, un consorcio con Hyundai Heavy Industries y otros partners coreanos para hacer una máquina de 25 megavatios. Entonces pasaría a ser la máquina virtual más grande del mundo. Ya sabéis, a estos coreanos les gusta ir a lo grande. Entonces nuestra idea es llevar ese diseño también hasta un TRL6, pero con máquina de 25 megavatios. La parte coreana va a hacer obviamente la máquina y nosotros más la parte de la subestructura, ¿no? Estas dos tecnologías de aquí, y tal vez este no sea el mejor foro del mundo para hablar del hormigón, pero desde luego creo que es algo que tenemos que aceptar. Si nosotros, esto es el campo de la energía, o sea, no va de poner acero solo, ¿no? Esto tenemos que tener una visión mucho más amplia y hay muchísimo trabajo para ingenieros navales aquí. El hormigón puede ser una alternativa. Como comentaba nuestro compañero, hay que hacer muchísimas plataformas en acero que posiblemente colapsaría, viéndolo ya no a escala de España, sino a escala europea o mundial, colapsaría los astilleros. Entonces, ahí hay hueco para que las grandes constructoras, que también es un lobby fuerte y que tienen una capacidad bueno, también de alcance global, para que el hormigón entre en juego, ¿no? En este caso, se trata de una semisumergible y de una TLP, todas en hormigón, también con un proceso de patente, y en estas dos tecnologías pues precisamente ya hemos cumplido lo que habíamos planificado, que era buscar un socio que las desarrolle, ¿no? Se ha hecho una transferencia de tecnología, en este caso a Acciona Construcción, que no a Acciona Energía. Acciona Energía sigue siendo totalmente agnóstica. Y bueno, también siguiendo la sucesión de éxitos, resulta que esta TLP pues ha habido 3 proyectos galardonados dentro de la Comisión Europea con 16 millones de euros de subvención para hacer demostradores a escala real. Al final lo han ampliado a 4. Es bueno decir que ahí está X1 Wind, está CTBOS de Acciona ahora, bueno, nuestra todavía. Está también la de Steico
concepto que conozco muy bien. Y después está una solución francesa de Eolink, ¿no? Entonces, está claro que ahí ha habido un éxito. Es muy raro que la Comisión proyectos tan grandes se los dé prácticamente todos a un país. Eso es un éxito de país, creo yo. Y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? La acción aquí ha sido muy ambicioso, como están siendo. Yo acabo de tener una reunión ahora con el proveedor de la turbina. Nos vamos a ir a una turbina de 11 megavatios. O sea, que empezar con un prototipo de 11 megavatios, que si está en el agua para 2025 como se espera, pues yo creo que va a ser posiblemente la turbina en el agua más grande del mundo. Entonces, flotante seguro y incluso estará compitiendo con las bottom fix. La GIVOS es una patente nuestra, es una solución de gravedad, no me voy a meter mucho en ello, pero sí que me gustaría hablar también de la solar flotante, ¿no? La solar flotante es un concepto nuestro que bueno, tiene una serie de innovaciones. Una de ellas, por ejemplo, nos la aportó Antonio, me enseñó, ¿no?, a cómo fondear estos sistemas de forma eficiente, de forma modular, que es uno de los grandes éxitos de esta tecnología a día de hoy. Aquí estáis viendo ensayos de 10 megavatios en Oceanía y en Francia hace 2 años. Esto es CEIPAR hace poco, con el diseño para Acciona. Aquello es IHC. Esto es Plymouth en UK. Todos son situaciones de tormenta. Estáis viendo SPAR, SEMI y TLP. No voy a entrar a cómo funciona cada una, ¿vale? Pero bueno, esta parte que veis aquí, esto a día de hoy, nosotros no lo vemos con que el solar flotante vaya a competir con un parque solar en Badajoz, donde el terreno es barato y accesible, ¿no? Lo vemos en mercados de nicho, en las islas. En estas islas, por ejemplo, donde la penetración de la eólica flotante va a ser discutida, seguro, por el impacto medioambiental, este tipo de soluciones tendrían mucha cabida. Este diseño, de hecho, está hecho para las Islas Canarias, con su tormenta de diseño, pero nos han pedido ofertas desde China, que quieren hacer 8 gigas de este tipo de tecnología solar flotante, y la verdad es que no hemos podido avanzar, pero porque no hemos llegado, porque los chinos querían ponerlo en el agua en diciembre, ¿no? O sea que, para que veáis que hay mercado y que esto va muy rápido y que empuja y que soluciones que a día de hoy podemos decir, joder, si es que la solar es una solución de baja energía, no tiene sentido. Bueno, antes de afirmar eso, creo que es bueno investigarlo y ahí nos hemos metido nosotros. Lo estamos investigando, vemos que se consigue un CAPEX muy bajo. ¿Qué ocurre? Que la producción, el factor de capacidad de un eólico flotante está entre 50 y 60%, es decir, las horas equivalentes al año puede estar de 4.000 a 5.000 horas, incluso más. Estas están en el torno al 20 y pico %, pero las placas cada vez son más grandes, cada vez son más eficientes. O sea que, al igual que hace 15 años estuve aquí y hablaba de las semisumergibles y me miraban como un loco, pues ojalá que dentro de 15 años esto no sea un producto de la locura, ¿no? Y ya por ligar a lo que hacemos aquí, el conocimiento que tenemos es evidente como ingenieros navales: diseño de estructuras offshore, diseño de sistemas de fondeo, todos los sistemas de a bordo, los sistemas auxiliares. Yéndonos más allá de la construcción, la logística marina, todos los profesionales, no solo ingenieros navales, todo eso sin duda es aprovechable para el mundo de las energías renovables marinas, y la gente de negocio marítimo, por supuesto, también. Hay muchas partes de los contratos de buques que son reutilizables, los vínculos, bueno, este tipo de contratos ya estandarizados, ¿no? La forma con la que se trata en el tema de los seguros, pues todo eso es knowledge existente, donde hay representantes ingenieros navales a todos los niveles, pero hay otras disciplinas muy importantes, y a esto sí que también veo allí mucha gente joven, los animo a que miren un poquito más allá, o si no están tan enfocados o no les gusta tanto el diseño de la hélice. Hay muchas cosas, y las cosas más de barco puras, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el diseño de wind turbines, cómo se hace un layout de una wind farm, qué parámetros hay que tener en cuenta, no solo los físicos del sistema de fondeo, sino también las estelas entre turbinas y demás. Hay que aprender software específico para hacer ese tipo de análisis, cómo se controla una turbina flotante. Eso, por ejemplo, solo aprender a hacer eso. A día de hoy, nosotros, que somos una empresa que, bueno, este año vamos a hacer más de 1 millón de euros de facturación, a lo mejor cerca del 30 o 40% se basa en hacer este tipo de estudios, en hacer análisis de acoplado, que se le llama, ¿vale? Entonces, esto es importante. Animo a cualquiera o a los que tengan empresas que formen a su gente en este tipo de disciplinas, porque son muy útiles. En la parte solar podemos hablar de lo mismo. Hay software específico para hacer
el análisis del harnessing, ¿no? La energía que captamos. Lo que pasa es que cuando esto se mueve, pues no hay software específico y ahí se abren líneas de investigación. Cómo producimos cuando nos movemos, qué pasa además por la refrigeración, el efecto refrigerador de las placas, del agua, perdón. Se estima que eso va a mejorar en torno a entre un 5 y un 15% de la producción. Eso, aunque no nos toca el CAPEX, sí que nos va a mejorar el LCOE. Y hablar del LCOE, pues es otra cosa distinta, ¿no? El negocio en el que estamos, bueno, si queréis termino un poco la parte más técnica, es el diseño eléctrico e hidrógeno, sin duda, va a ser parte del futuro. Y aquí hay una parte que, aunque es muy nuestra, yo he detectado que no tenemos un conocimiento demasiado extenso, por lo menos comparado con los holandeses, noruegos y demás. La parte de Marine Operations y Offshore Construction, creo que debería haber más formación en la escuela al respecto y la gente conocer más cómo se hacen este tipo de proyectos, porque no son de diseño puro, ahí ya está el barco. Ahí lo que tienes que hacer es saber cómo operar ese barco. Y eso debería enseñarse, o bueno, debería haber más formación al respecto. La parte geotécnica, diréis, joder, que esa parte ya es la tierra. Bueno, pues que para poner anclas en una flotante, nosotros que diseñamos tecnologías flotantes, Juan que las diseña, Jaime, yo creo que vosotros también, pues al final siempre te van a preguntar, oye, ¿qué ancla le pones? Pues hombre, no vas a estar siempre subcontratando. Tenemos que adquirir ese conocimiento o convivir con gente que lo tenga. Y por último, en la parte del negocio, hay muchas cosas, hay muchas sinergias en común, pero aquí no hablamos de toneladas de peso muerto, ni de TEUs, ni de todos esos parámetros, ¿no?, que nos sirven para valorar si un barco es rentable o no es rentable. Aquí lo que se habla es de CAPEX, OPEX y LCOE, y TIR y BAN. Y el LCOE es el coste de la energía, que hoy en día lo tenemos a todas horas, ¿no? Que si 250 euros megavatio hora, eso que sale en la tele, ¿no? Yo eso a veces lo llevo a mi mundo y hace 3 años se pedía o se nos exigía a los desarrolladores de molinos flotantes que teníamos que bajar de aquí a, no sé, a 10 años, bajar de 100 euros megavatio hora. Pero es que el coste de la energía está más de 250. Entonces, pero de aquella se decía, no, tenemos que llegar a 60 euros megavatio hora, se decía. Y dices, joder, es posible, con un proceso de industrialización bestial, con más players en el mercado, no solo acero, sino hormigón. Yo creo que sí que se puede conseguir. Y esta es mi valoración. Este proyecto que está aquí abajo, por cierto, también es de hidrógeno. Lo hacemos con todos los socios que hay ahí y también va de eso, de producción a gran escala de hidrógeno en el mar, donde también hay plataformas flotantes y fijas para la producción de hidrógeno, ¿vale? Y ya está, de mi parte. Que le has transmitido a los jóvenes del fondo, que me parece súper interesante. Yo en Tecnalia son ingenieros mecánicos los que están haciendo los acoplamientos aeroelásticos. O sea, yo ahí lo dejo, como en adelante. Pero bueno. Y bueno, nuestro tercer ponente, Juan Moya, pues, joder, si teníamos un apasionado de la ingeniería y del diseño, teníamos un apasionado de las renovables. Hoy va. Yo creo, Juan, flotante, de la flotante. Yo creo que, Juan, a ti te definimos como el enamorado de la eólica offshore. Yo creo que podríamos definirte así. Pero bueno, os presento. Juan Moya es ingeniero naval y oceánico. Tuvo, no sé si decir la mala suerte, ¿no?, de acabar la carrera en una época en el que el sector típico nuestro estaba en reconversión. Desapareció. Bueno, básicamente desapareció en la década de los 80, y eso te llevó a dar vueltas por ahí en el mundo de la automoción, tengo entendido, hasta que tus huesos dieron a Gamesa. En Gamesa estuviste en Estados Unidos, además, como director de ingeniería USA. Y cuando ya pensabas, ¿no?, me tenías dicho, ¿no?, que cuando ya pensabas que no ibas a ver el mar en tu vida, entonces volviste aquí a España y en el 2009, empezaste en Gamesa a hablar de, oye, que nos tenemos que ir al mar, que tenemos que irnos al mar, que los molinillos hay que llevarlos al mar. Yo, de hecho, me acuerdo de una presentación tuya en la que tenías un molinillo con un bañador. O sea, los molinillos hay que llevarlos al mar. Entonces, y a partir de ahí, bueno, pues Juan ha tenido un grandísimo recorrido. Ahora está en una empresa que se llama SciTech. SciTech Offshore. SciTech Offshore, de verdad, ¿cierto? Y bueno, es uno de los poquísimos desarrolladores que tenemos en España
que su cacharro está mojándose. Ahora mismo está en el puerto de Bilbao, un demostrador de 2 megavatios, esperando a que las condiciones sean las apropiadas para instalarse. Así que, Juan, yo creo que, por favor, 10, 12 minutillos para contarnos. Vamos muy mal de tiempo, hemos empezado tarde. Vamos a ver si... Muy bien, intentaré ser bastante rápido. Bueno, gracias Antonio, gracias a todos por estar aquí y luego diréis por aguantarme. Vamos a ver. Bueno, muy rápidamente es una presentación de SciTech, por eso he dicho SciTech Offshore, porque SciTech es una empresa de ingenieros de caminos. Lo siento. Sin embargo, hace como 7 u 8 años decidieron abrir una subsidiaria que se llama SciTech Offshore Technologies. ¿Por qué? Pues que tuvieron una idea de un concepto de una plataforma flotante en hormigón, por eso digamos que el hormigón viene porque son ingenieros de caminos y dicen, bueno, podemos usar el hormigón para una plataforma flotante. ¿Por qué se les ocurrió eso? Porque, bueno, se veía que en aquel momento, pues, no sé si se ve el puntero. No, ¿verdad? Bueno, había que bajar costes. ¿Y por qué decían que el hormigón podía bajar costes? No solamente el hormigón y unos cuantos conceptos diferentes. Por supuesto, el hormigón. Todo lo que veis aquí en gris, incluso esas vigas, y dices, bueno, esto es acero. No, no. De vista es hormigón. Evidentemente, si haces una imagen rayos X, hay un montón de acero dentro, ¿vale? Luego veremos uno. Otro concepto importante fue el aplicar, no es novedoso, el single point mooring para el fondeo. Y bueno, luego veremos también, ayer vi una presentación del CEIPAR que me interesó mucho porque habla, no se ve aquí, pero se vislumbra una heat plate bastante grande. Bueno, es unas imágenes rápidas de cuál es el concepto. Realmente es un catamarán. El concepto se llama SAZ, que significa, es el acrónimo de Swinging Around Twin Hull. Es un twin hull que gira alrededor del single point mooring. Más o menos unas vistas. Por dentro es una especie de submarino con sus, bueno, o barco con sus mamparos de estancos. Eso evidentemente es acero. El resto es todo hormigón. Y este es el single point mooring que conecta toda la plataforma flotante, gira con las líneas de fondeo y, lógicamente, aunque aquí no se ve muy bien, lógicamente por ahí entra el cable de exportación. Bueno, el hormigón lo que tiene es que para pasar de 2 a 12 megavatios, que son 6 veces aumento de potencia, lógicamente las dimensiones no son 6 veces. Las dimensiones, creo que para aumentar 6 veces la potencia se estima que sería más o menos un 50% mayor. Bueno, aquí simplemente esto es publicidad. Realmente en un proceso como todo desarrollo hay que ver si es factible, si es económicamente viable. Se vio, esto fue hace 3, 4, 5 años, se vieron con unas empresas de marketing ver si realmente esto nos puede llevar a una solución económica. Vimos que depende de las profundidades, se podía competir incluso en algunas profundidades con la fija. Tanto en el CAPEX como en el LCOE, el Levelized Cost of Energy, que es realmente el objetivo número 1 es el LCOE, ese es el target de todas. Bueno, esto es un pequeño recorrido desde el 2013 que se fundó la empresa hasta el día de hoy. Hemos hecho ensayos en canales, en varios canales de toda Europa. Al final hicimos un pequeño prototipo en Santander de escala 1/6 y por fin nos vamos al prototipo de 2 megavatios de MOSAZ que vamos a instalar cuando pase un poco el otoño-invierno. En primavera instalaremos en BIMEP, que está en el norte del País Vasco, en la costa. Bueno, y ahora os voy a poner unas fotos que dices, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la ingeniería naval? Esto están construyendo un puente. ¿Esto qué es? Bueno, al final dices, anda, si resulta que parece como un barco, ¿no? Un catamarán. Bueno, pues este es el prototipo. Lo que quiero yo presentar es que, a ver si sale unos vídeos muy rápidos. Un segundito. No sé si... No. Sí, por favor, sí. A ver si puedes al play de estos vídeos. Hemos hecho 5 vídeos.
Por cierto, el otro día, ayer creo, no, el primer día que se habló de que necesitamos marketing. Bueno, nosotros dentro de un año, espero, si estáis abonados a Discovery Max, habrá un programa que será emitido sobre esta historia de la construcción, flotamiento y la instalación del Demosad. Eso sí que crea, eso incluso podía, desde el punto de vista... A la parte 1, por favor. ¿No va el vídeo? Dale 2 veces. No me digas. Pues sí que estamos buenos. Porque realmente lo que quería presentaros es unos vídeos muy bonitos que se han hecho de todas las fases. Es una pena. Vale. La construcción, que es, dices, bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros. Evidentemente esto no se puede construir en una grada. Pero no tiene por qué ser una grada y tiene que ser un ámbito marítimo, lógicamente tenemos que poner a flote esto, tiene que construirse al lado del mar. Al final lo hicimos en el puerto de Bilbao y para la instalación de esto lo que es una pena que no se pueda ver. Una más, por favor, la 3. No sigue sin funcionar, ¿no? Vaya. Pues es una pena porque realmente los vídeos eran muy bonitos. Al final, bueno, esta es una tercera operación independiente que, lógicamente, antes de llevar el prototipo a instalar, hay que preinstalar las líneas de fondeo. Las líneas de fondeo, en este caso el prototipo son 6 líneas de fondeo, se preinstalaron con un barco instalador grande de la empresa Maersk que vino, esto fue en abril, y el punto 4 fue, bueno, hemos hecho lo que es la parte que nosotros hemos diseñado, pero encima hay que poner el objeto de ese diseño, que es instalar encima un aerogenerador, en este caso 2 megavatios de 83 metros de diámetro. Y luego, por último, y en la parte 5, por favor, la siguiente. En la siguiente fue la puesta en el agua, por eso Antonio lo ha comentado. Realmente fue el primero en poner el agua. Ahora tenemos compañeros, competidores, amigos, compañeros de este mundo del offshore que están poniendo en el agua más cosas. Y ahora mismo estamos esperando que pase, digamos, el mal tiempo del invierno y en primavera lo llevaremos a la parte que hemos visto antes en Bimep, en el norte de la costa vasca, para su instalación instalar el cable dinámico. En el parque, digamos, de demostración de Bimep existe un cable submarino estático que está esperando nuevas tecnologías para conectarse. Hay una de las cosas que Bernardino ha dicho y la verdad es que quizás le ha faltado una cosa que es, digamos, novedades en este mundillo. Lógicamente, el fondeo, vamos a ver, el fondeo nosotros como ingenieros navales conocemos los fondeos de barcos. Un barco que quiere estar quieto, con un fondeo, digamos, estándar, pero ahora vamos a tener que fondear cosas que se mueven y con un movimiento muy extraño, que es el que el viento provoca sobre el flotador. Esos estudios de fondeo son novedosos. La verdad es que no es un fondeo al uso. Otro punto también importante y que también tiene su novedad son los cables submarinos umbilicales, los cables dinámicos, los cables dinámicos. Esas novedades, vamos a ver, igual que Bernardino ha comentado el tema de la logística marina de instalación, los barcos y todos los sistemas de instalación y de remolque de estos artefactos, incluso de puesta en el agua de estos artefactos, todo eso es cosa que nos atañe, nos tiene que atañar. El fabricar cosas de hormigón, aunque no sea en una grada, dice, bueno, si es un artefacto, un astillero, una grada o un dique seco, vamos a ver. Lo que ahora mismo se está viendo, los volúmenes que estamos viendo, por ejemplo, el Demosad, bueno, la tecnología SAD para 10 o 15 megavatios, ya estamos por 16 megavatios. Hay una vida positiva muy bonita que solemos poner en nuestras presentaciones, no la he traído aquí, desgraciadamente, y es para 10-12 megavatios
Además, como estamos en Bilbao, lo ponemos. Tenemos el estadio de San Mamés. Bueno, en el estadio de San Mamés entra justo entra el de Mossad, lo que es el flotador. Después, si conocéis Bilbao, está la Torre Iberdrola. Bueno, pues la Torre Iberdrola, el hub, el eje de giro, sería la punta de la Torre Iberdrola. Y después le tienes que poner palas de 120 metros. Imaginaos los monstruos que hay que construir. Todo esto evidentemente necesita, y por decenas y por centenares, como ha dicho Nacho, todo esto necesita espacio. ¿Quién tiene espacio en España? Y además en España hay realmente posibilidades de negocio ahí muy importantes y están en ello. Son los puertos. Y en los puertos también nosotros tenemos que hablar. Es decir, que al final la construcción, aunque no sea una construcción, bueno, realmente en un astillero, no sé hasta qué punto, eso habría que verlo, Navantia tiene que decirlo, hasta qué punto podemos fabricar en las instalaciones actuales para los ritmos de producción que nos están pidiendo, que son prácticamente uno por semana. Entonces, claro, yo no sé si hay algún estilo en el mundo que fabrique, porque quizás los americanos en la Segunda Guerra Mundial, con los Liberty, un barco por semana. Pero entonces esto implica unas instalaciones en todo el mundo marítimo naval que es un mundo nuevo, es un mundo nuevo. Bueno, ya estoy terminando. Sí, por favor, la siguiente. Y ya terminamos, creo, sí. Bueno, esto es un ejemplo de lo que digo. Esta es una imagen, digamos, de qué podría ser, cómo se podría hacer una fábrica de estos monstruos. Bueno, pues evidentemente necesitas espacio, metros cuadrados portantes, porque esto pesa un montón. Es hormigón. ¿Qué pasa? ¿Por qué hemos elegido el hormigón? Porque el hormigón, evidentemente, tienes más peso, pero al final el coste, no solamente el coste de hormigón respecto al acero, sino la tecnología de... Evidentemente no es lo mismo un soldador súper especializado que tiene que soldar unas soldaduras críticas con inspecciones y demás que una persona, un tío que está vertiendo hormigón en un molde, ¿no? Evidentemente los costes son totalmente diferentes. Y bueno, una tecnología también muy importante, bueno, cómo ponemos esto al flote y el remolque. Y, en fin, esta es una imagen un poco visión de futuro de cómo se podrían construir estas cosas. Y, por supuesto, no tendría que ser todo construido aquí. In situ, la fabricación del hormigón se pueden hacer prefabricados y esto sería, digamos, quitando lo que es ya la construcción en sí in situ, venían piezas prefabricadas de otras fábricas. Pero, bueno, también es muy importante de la construcción del hormigón es el contenido local. Como sabéis, todas las empresas desarrolladoras y los países exigen contenido local. Este tipo de fabricación no puedes traerlo de Corea. Tienes que fabricarlo in situ. Además, tienes que fabricarlo in situ, si es posible, enfrente, y se puede, porque realmente lo que necesitas es metros cuadrados o hectáreas. Y bueno, básicamente es una pena que no hayamos podido ver los vídeos, pero bueno. Pero muchísimas gracias, Juan. Yo, vivo en Castro, como sabes, en Castrudiales, y desde Castrudiales, a poco que movéis el de Mossad, bueno, donde está ahora mismo metido ahí en el puerto, se ve perfectamente desde mi casa. O sea, se ve perfectamente para que os hagáis una idea del pedazo pirulo que tiene ahí SciTech Offshore. Bueno, muchísima suerte y a ver si pronto lo vemos en BIMEP. Gracias. Y nuestro último invitado, Jaime Moreu. Yo, igual que a cada uno os veo un enamorado de la ingeniería y tal, yo cuando pienso en C-Place, por excelencia, se me va a la cabeza el mundo offshore. Entonces, en ese sentido, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí también, Jaime, y voy a presentar a Jaime Moreu, que creo que todo el mundo le conocéis, o casi todo el mundo le conocéis. Pero bueno, Jaime también, ingeniero naval y oceánico, nos estamos acostumbrando a poner la coletilla de oceánicos. Si no recuerdo mal, máster en la Massachusetts, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el MIT. Y bueno, tu carrera profesional, hasta donde yo sé, ha estado siempre ligada a C-Place, ¿no? Donde has estado 10, 15 años. 11 años. Y si no recuerdo mal, se llama Brezo Energy, la empresa que ahora mismo no, o la spin-off que desde C-Place habéis lanzado, hasta donde me comentaste, porque de alguna manera en ese spin-off queréis que sea de alguna manera la herramienta para comercializar
los desarrollos que estáis haciendo en Seaplace en este ámbito de las energías marinas. No sé si me dejó algo, seguro que sí, sí, pero como presentación entre lo que me habéis contado y lo que te conozco ya a ti, pero vamos, repito, Seaplace y offshore yo creo que son 40 años o 50 años ya en el mundo offshore. O sea, si hay una ingeniería quizás en España que tenga ese conocimiento offshore, quizás seáis vosotros. Y Jaime, por favor, cuéntanos qué estáis haciendo, en qué estáis trabajando. ¿Cómo ves esta pregunta de los ingenieros navales en el mundo de las renovables marinas? Vale, bueno, yo creo que vamos un poco mal de tiempo, o sea que voy a ser súper breve, ¿vale? Además, en cierta manera, bueno, creo que ha habido una presentación buenísima, ¿no?, de lo que es esa eólica offshore y de todas las diferentes partes que cubre. Y de esas partes que son más típicas del ingeniero naval y de esas nuevas atribuciones que tenemos que como ingenieros, ¿no?, hacernos fuertes y defender como nuestras, ¿no?, como ingenieros navales. En el título de la escuela decimos ingeniero naval y oceánico, y ahora ya con los nuevos grados y títulos ya me pierdo, pero es una parte importantísima. Yo recuerdo que cuando yo estudié en Boston, fui a estudiar ingeniería oceánica y se lo había comido el departamento de mecánica. Bueno, sería una pena que todo esto se lo comiera industriales. ¿Vale? Creo que es algo que tenemos que defender como nuestro y pelear por esas atribuciones de todos los proyectos offshore que pueda haber en España, sean fijos o sean flotantes. Creo que es una defensa que como gremio tenemos que defender. Seaplace es una empresa realmente de origen británico que empezó en el Mar del Norte haciendo operaciones marinas a finales de los 70. De ahí que luego, cuando empezó la rama española, tuviéramos la suerte de participar en muchas operaciones marinas durante los 80 y los 90 y que siempre hemos tenido quizás en nuestro ADN esa vocación por el offshore. Es lo que más nos gusta, si tengo que reconocerlo. Yo, desde luego, es lo que he vivido desde pequeño y es lo que siempre me ha atraído y quizás por eso he saltado de muy buena gana a Brezo. El objetivo, ¿no?, de Brezo es, bueno, Seaplace al final, como consultoría especializada en offshore, realiza trabajos y provee servicios de ingeniería para todo tipo de clientes, desde astilleros, empresas de construcción, desarrolladores. Y en esa gama de trabajo nos interesa ser agnósticos respecto a la tecnología. Hablaba Bernardino, ¿no?, de todo ese abanico de soluciones. Creo que eso en una ingeniería es sano, el poder trabajar y dar tu conocimiento, independientemente de quién tenga la propiedad intelectual que está detrás. Creo que eso como empresa ayuda a crecer a todos y aporta valor al sector. Y teníamos un producto que estábamos desarrollando en particular para la flotante. Nosotros trabajamos en fija y flotante, pero en particular teníamos un producto que entendemos que tiene potencial. Y que, por otro lado, creíamos que por tener potencial debía tener vida propia. Es como si Bernardino ahora hace una spin-off de cada una de esas 5 tecnologías, ¿no?, que veíamos. Dices, pues, ¿qué ventajas puede tener? Bueno, que estás creando un vehículo que pueda ser invertido y que pueda acelerar en una industria que sabemos que va a explotar y que aquellos productos que exploten pues van a tener una cuota de mercado importante y van a ser grandes tractores de toda la cadena de suministro, ¿no? Ponía Juan una imagen fantástica, ¿no?, del puerto de Bilbao con cómo sería fabricando las unidades SAF de SciTech. El problema que tiene la cadena de suministro ahora es que necesita apostar por una serie de tecnologías, unas pocas que son las que se van a imponer en gran medida, porque el layout de los puertos a nivel mundial va a depender de cuál es el producto que se fabrique, ¿no? Y entonces ahora hay un poco de incertidumbre en el sector y nosotros hemos entendido, bueno, pues que con esa vía aparte para Brezo, en este caso quisimos coger un nombre en español para que Antonio lo dijeras estupendamente. y bueno, hasta aquí, no quiero alargarme más. Gracias, Jaime, por tu... Muchísimas gracias, Jaime, y me quedo con algo que luego intentaremos volver sobre ello si tenemos tiempo, ¿no?, sobre los ámbitos de trabajo del ingeniero naval y oceánico y si de alguna manera otras profesiones, si estamos conviviendo bien o si estamos conviviendo sanamente, ¿no?, con otras. Pero bueno, sí me gustaría, por favor, aunque nos hemos pasado de tiempo, vamos un poco mal de tiempo, pero sí nos gustaría, yo creo, abrir un turno de preguntas. Sí, por supuesto.
¿Qué hay? Buenos días y enhorabuena a los ponentes. Yo actualmente estoy coordinando una comisión un poquito desagradable, que es la defensa de la profesión, de competencias profesionales. Entonces, este es un asunto que lo estamos tratando y precisamente en junio pasado hicimos una serie de alegaciones desde el colegio conjuntamente con la comisión que preside Juan, que es en ENERMAR, bueno, el PAD 18. Ellos hicieron alegaciones técnicas y nosotros competenciales. Nosotros no tenemos la menor duda de que estos son competencias exclusivas del ingeniero naval, porque es un artefacto naval, punto. Y eso hay jurisprudencia que indica que esa es competencia. La mayoría de las competencias que tenemos en la ingeniería son totalmente transversales, pero hay algunas que son exclusivas. Y en otro caso, todo lo que atañe al mar, sea flotante o no. Y aclaro una cosa con el tema del cemento. El cemento es un accesorio y como accesorio también tenemos competencia. No es de los ingenieros de camino. Entonces, quiero poner que hemos hecho las alegaciones al borrador de la normativa que ha sacado el Ministerio y que muy pronto van a sacar el Real Decreto, que posiblemente tenemos que ver a ver si nos han hecho caso o no. Ojalá que sea así. Entonces, bueno, simplemente era aclarar este punto y que sepáis que estamos en el colegio, hay un grupito que está trabajando en ello. ¿Vale? No, así es. Muchísimas gracias. No sé si alguna pregunta más. Ay, perdón, una cosa. El problema gordo, creo yo, que va a venir de si tenemos suficientes ingenieros navales para abordar eso. Porque eso va a ser un campo muy amplio. Y en las escuelas los egresados son muy poquitos. Y posiblemente en la mayoría de ellas, Madrid no, porque tienen un máster de renovable, pero las demás me parece que no se da renovable, creo. Entonces, bueno, ahí queda un campo que ahí es donde nos tenemos que defender. El jurídico creo que está claro, pero en la práctica hay que tener suficiente egresado de las escuelas para que estén formados en estas tecnologías. Eso va a ser el bocado. Sí, Jesús, precisamente en la mesa redonda de ayer, pasa que no me dio tiempo porque me cortaron, era ya tiempo de cerrar, pero es una de las preguntas que quería hacer a los directores de las escuelas, que en realidad que se habló en un momento determinado que había que coordinar acción. Al final, efectivamente, pero esa coordinación de acción yo creo que debería estar coordinada entre ellos, pero lógicamente todos a una, Fuente Ovejuna, orientadas y coordinadas con la asociación y el Colegio de Ingenieros Navales, pero eso hay que ir al Ministerio. Tiene que haber, de alguna manera, una acción de lobby, que para eso está el Colegio y la asociación, de decir, señores, esto es nuestro, no hay discusión. Y entonces, de alguna manera, que las escuelas reciban el mandato de adaptar estas nuevas tecnologías a las carreras oficiales de ingeniero naval y oceánico. Y de ahí sacar, lógicamente, evidentemente tienes razón, va a haber necesidad de muchísimos ingenieros. Cuando digo muchísimos, es muchísimos. Por ejemplo, en mi empresa, yo fui el primero, había 10 ingenieros cuando yo llegué en SciTech Offshore, hace 4 años, yo fui el primero naval. Ahora mismo somos 25 y hay 3 navales, pero estamos buscando, yo sé que recursos humanos, y evidentemente yo hago labor de lobby para nuestra profesión, estamos buscando ingenieros navales, se dan cuenta de que evidentemente hay un background, los ingenieros de caminos conocen efectivamente, son caminos y canales y puertos. Evidentemente en los puertos tienen y conocen lógicamente el mar y los efectos del mar. Pero lo que es el movimiento de la hidrodinámica y ahora una novedad que es la hidrodinámica acoplada a la aerodinámica
ese tipo de cosas al final tienen que caer en nuestro tejado. Yo creo que aquí hay, y es el momento adecuado, porque nosotros, por ejemplo, en el PAD 18, que ahora se llama Grupo de Trabajo en ERMAR de la asociación, nosotros empezamos con esta visión de decir, hay que defender este área cuando la eólica marina en España no existía, era una locura, una cosa de gurús, pero dijimos, ostras, esto al final va a tener una repercusión importante, porque veíamos claro, no sé si, pero yo personalmente lo tenía claro, que antes o después la eólica en el mar tenía que ser flotante y bueno, y al final en España el año pasado fue el boom, porque nos dimos cuenta de que… ¿Por qué? ¿Por qué es el boom? Porque la eólica fija, evidentemente en España, primero, no tenemos plataforma continental y segundo, donde la hay plataformas de pescadores y plataformas de turistas. Entonces, complejo. Pero claro, en cuanto ya se desarrolló las tecnologías flotantes, ¡pum!, se levantó la veda otra vez, porque ahora podemos, incluso en las zonas donde los turistas y los pescadores protestaban, si te vas 20 millas más lejos de la costa, se acabó el problema. Entonces, desde hace, por ejemplo, nosotros, perdonad que lo diga, pero es verdad, nosotros en la asociación con el Grupo de Trabajo en el Mar, en el 2009 vimos que sería interesante empezar a hacer labor de lobby y defender el área. ¿Y qué pasa? Que el año pasado ya, con el plan, digamos, estratégico de 3 gigavatios para el 2030 y tal, se abrieron los ojos de muchísima gente, no quiero decir de muchos buitres, no es que fueran buitres, pero claro, de repente dices, bueno, hay un pastel ahí que no se sabe muy bien de qué es, pero de repente te ponen el pastel en la mesa y lo ves apetitoso y evidentemente eso va a mover muchísimo dinero. En cuanto se mueve mucho dinero, mucha gente, pájaros acuden. Hay que defender esa área que nosotros, yo creo que lógicamente desde el principio vimos que era nuestro por derecho y ahora mismo tenemos que defenderlo porque nos van a atacar. El pastel es muy goloso. El pastel es muy goloso y es el momento de defenderlo. Juan, Jesús, súper interesante esta parte. No sé si alguna pregunta más antes de cortar y irnos al café o… Sí. Lo que estabais hablando ahora, ¿no? Que yo creo que tenemos que defender nuestro ámbito de atribuciones al máximo, y ya hay, ¿no? Pero un poco es hacia los que estáis, ¿no? A los nuevos, ¿no? Somos ingenieros, ¿no? Antes le resaltaba Antonio naval y oceánico, ¿no? Pero ingenieros. Cualquiera de vosotros vais a poder hacer cualquier cosa de las que estaba aquí. Nos decía geotecnia, ¿por qué no? El de minas sabrá un poco más, pero como siendo ingenieros y con la formación que nos dan en las escuelas, no hay ninguna duda de que en poco tiempo vais a poder hacerlo. O sea que una cosa es la parte, vamos a llamar, administrativa, cómo no nos quitan, ¿no?, nuestro ámbito de actuación, ¿no?, cómo nos defendemos frente al resto, y otra es cómo vosotros, ¿no?, os planteáis frente a esto que os hemos mostrado, esta amplitud de trabajos y diferente, y ¿por qué no? La geotecnia a lo mejor no está en lo que vamos a defender, pero cualquiera de vosotros, yo estoy convencido de que lo vais a poder hacer, ¿no? Y así muchas otras que son mucho más fáciles o más parecidas o más dentro de nuestra profesión, ¿no? Y luego había otro comentario, ¿no?, que hacíamos de los instaladores, ¿no? Nos vamos a los Países Bajos y allí están todas las empresas instaladores, ¿no? Allí están, Ahí ¿no? es. Sí. Los piratas, ¿no? Los piratas. Los que mejor conocen el mar, ¿no? Sí. Y ahí nos cuesta y todo, no instalamos, ¿no? Pero bueno, hoy nuestras escuelas son europeas, ¿no? Tenemos máster en combinación con otras europeas, ¿no? Vamos a estar con personas de fuera, ¿no? Trabajando o tutorizándoles en algún máster en nuestras instalaciones, ¿verdad? Y eso yo creo que no es necesario, muchas cosas, el plantearlas en la escuela, porque esto es tan amplio, ¿no?, que seguro estoy mirando aquí a Antonio, y es imposible, ¿no? En los 4 más 2 años, imposible hablar de todo, ¿no? O sea, que unas cosas más, otras menos, una escuela se centrará más, pero independientemente de lo que se haga, seguro que lo podéis resolver, ¿no? Yo hace poco más de 2 años, ¿no?, he estado en astillero, barcos, ¿no? Y oye, hay que ponerse. Y es un poco lo que quería
también para quitaros, ¿no?, el tema de si son más atribuciones o son menos o cómo lo defendemos, que el campo está abierto y aquí tenemos un reto para todos, en España especialmente, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y yo creo que vamos a dejarlo aquí y seguimos discutiendo con el café, si os parece, porque me parece un tema súper interesante.